Vía Zoom a continuación, la doctora Liz Aguiar ya está con nosotros. Tenemos que hablar de esta situación que, bueno, hablábamos recién con Mina Feliciángel y todo este tema de la salud mental. ¿Qué importancia hay que darle a la salud mental, más que nada para las personas que están viviendo este tipo de situaciones y muchas familias que se ven afectadas? Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Le saluda Chiche Corte en compañía de Aníbal Espínola, Gisela Cassetay y Edwin Storrer. Le damos la bienvenida aquí en el programa. Muy buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, nosotros muy contentos de tenerla en línea y porque queremos saber, usted que está en esta comunicación, que nos pueda brindar los datos necesarios, ¿verdad? Porque nos alarma la situación de la salud mental de las personas, más que nada, que influye aún en una mayor proporción a causa del encierro, de lo que genera esta situación de la cuarentena, de lo que estamos viviendo desde el año pasado. Y tenemos desenlaces muy violentos por sobre todas las cosas. Para saber qué nos puede decir usted desde su punto de vista. Así mismo, la verdad que la ansiedad y la preocupación suele ser normal en la vida como un mecanismo de defensa ante los riesgos o las situaciones que se presentan, ¿verdad? Y claro que ante esta situación que creó una incertidumbre a nivel mundial, ¿verdad? Generó mucha angustia, mucha inconsistencia en relación a qué va a pasar, cómo se va a presentar, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que transcurrir el tiempo, ¿verdad? Obviamente tiene algunas consecuencias negativas en la personalidad, se presentó varios síntomas psicológicos como estrés, ansiedad, depresión, ¿verdad? Y nosotros tenemos un consultorio impresionante la cantidad de pacientes que hoy acuden a consecuencia de este encierro, ¿verdad? Bueno, y acá lo importante es hablar, es charlar. Recién hablábamos con Mina Feliciángel por la situación que vivió su hermana. Y bueno, esta persona que evidentemente necesita de la ayuda. Ahora, si lo hacemos de manera voluntaria, es muy difícil, ¿verdad? Por una cuestión de que una persona tenga que ir de manera voluntaria a este tipo de lugares, se vuelve casi difícil e imposible, ¿verdad? Pero obligarlos otra vez es una situación complicada para la familia. Así mismo, o sea, de hecho que difícilmente las personas suelen acudir a psicología a no ser de que sienta la necesidad, ¿verdad? Y a veces cuando a la persona se le exige o es como que el paciente se siente un poco bloqueado, ¿verdad? Le cuesta abrirse, entonces suele pasar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Con las personas Bueno, y que acuden sin... Doctora, y en esta época, ¿usted qué consultas recibe? O sea, ¿cuáles son las más frecuentes a la hora de poder recibir a pacientes? Generalmente son insomnios, pesadillas, problemas de descanso, cambio de alimentación, sentimientos como frustración, culpa, impotencia, soledad, tristeza. Suele pasar mucho con personas que están en encierro, ¿verdad? Entran en cuarentena, sienten culpa más que nada por los familiares, ¿verdad? ¿Qué le puede pasar si mi abuelo se enferma, si mi tía se enferma? Personas vulnerables, ¿verdad? Irritabilidad, están todos enojados, alteración en el estado del ánimo, estado de alerta constante, es como que estás pendiente de lo que pueda pasar. Pérdida de concentración, las personas como que están un poco más dispersas y por sobre todo las personas que sufrieron alguna pérdida, ¿verdad? El duelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no han procesado la información, o sea, el paciente se enferma, entra en el sanatorio, en el hospital y muere, ¿verdad? Entonces generalmente no tienen ese proceso de despedida, de pasar por el proceso del cierre de la pérdida, ¿verdad? Entonces generalmente se quedan como colgados, entonces sufren un duelo patológico. Y ante estos síntomas, ¿qué tenemos que hacer, doctora? Porque usted mencionó una serie de síntomas que muchas personas que están viendo el programa quizás se ven reflejadas en una de ellas. ¿Qué hacemos? Y lo ideal sería realizar actividades como practicar mindfulness, ¿verdad? Que es la concentración plena, el aprender a centrarse en el uno, en disfrutar de la música, en escuchar pensamientos, realizar actividades que le produzcan placer, planificar una rutina diaria de actividades que pueda hacer por horario, ¿verdad? Y por sobre todo planear actividades que produzca placer sí o sí en forma diaria, ¿verdad? Una actividad que
por lo menos una actividad que te produzca placer, como leer libros, bailar, cantar, mantenerse en contacto con la familia a través de redes sociales, crear un equilibrio entre placer y logros, ¿verdad? O sea, tratar de hacer cosas que te produzcan placer y también que te produzcan logro, ¿verdad? Y al finalizar el día, ¿verdad? Hacer un análisis de cuáles fueron los logros que tuviste, entonces como para generar un poco de sentimiento de placer y bienestar en la persona. Licenciada, buen día. Una consultita. Con respecto a aquellos pacientes COVID positivos, los que están en sus casas haciendo la cuarentena correspondiente, que tienen un aproximado de 15 días, ¿verdad?, de aislamiento, ¿cómo sobrellevan la situación, verdad? Hay un momento de quiebre en el cual, primero, yo como ya di positivo, ya pasé por el COVID, el primer momento es en el que te enterás de tu resultado, que te da una especie de shock y decís, no sé qué me va a pasar, entonces la ansiedad te supera, muchos nos desarmamos en llanto, ¿verdad? Después la otra etapa es cuando estamos recibiendo indicaciones médicas que decimos, bueno, vas a entrar a la etapa que puede ser la más complicada entre el 7º y 8º día, y es como que el temor también a uno lo invade, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Hay algún tipo de ejercicio, alguna respiración especial para calmar esa ansiedad, ese descontento y esa angustia que uno padece cuando se entera, y después en la parte donde va recibiendo indicaciones médicas, y más aquellos que por ahí tuvieron complicaciones, ¿verdad? Así mismo, pasa que generalmente las personas que dan positivo nunca saben cuáles son las consecuencias o sea, cómo se les va a presentar, ¿verdad? Entonces, claro que genera un poco de angustia y ansiedad, ¿verdad? ¿Qué hace esa ansiedad? Genera unos pensamientos anticipatorios, como generando, bueno, ¿qué va a pasar si me da dificultad respiratoria? Entonces, inconscientemente vas creando pensamientos, ¿verdad?, que pueda generar un malestar físico, ¿verdad? Porque siempre lo que la mente genera suele sentir el cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para desconectar este momento? Más que nada es centrar tu atención a tu respiración, ver películas, o sea, si vas a tener un encierro, tratar de ver un lugar donde tengas acceso a televisión, a que puedas distraerte un poco desde el encierro, ¿verdad? Hacer actividades dentro del dormitorio, ¿verdad? Como actividades físicas, moverte, ordenar el placar, escuchar música. O sea, en el encierro es complicado porque sí, o sea, cada vez que tenés un pensamiento catastrófico de lo que te pueda pasar, tratar de desviar tu atención a cosas positivas, ¿verdad? Y más que nada hacer la respiración, practicar en mindfulness, que es respiración centrada, o sea, la atención centrada en tu respiración o a algo que te produzca placer o algo positivo. Las mandalas son muy buenas también, licenciada, ¿verdad? Sí. Mandala, relaja bastante. Mandala, muchos lápices de colores, marcadores, y entretenerse ahí minuciosamente calmando la ansiedad. Bueno, muchísimas gracias por mi parte, eso es todo, licenciada. Sí, muchísimas gracias por el contacto, y no sé si tienen alguna consulta más. Aníbal, Chiche, ¿alguna consulta más? Tendremos, así que yo creo que a lo largo de estas semanas vamos a seguir hablando, licenciada, por una cuestión de consultas, y esto hasta podríamos abrir una especie de consultorio virtual a través del WhatsApp de la mañana de cada día, porque mucha gente está con esa incertidumbre, con esa ansiedad, con ese encierro y con esos cambios, ¿verdad? Y más que nada, porque no llega la vacuna, ¿verdad? Que podría ser un método de esperanza, de alivianar un poquitito los ánimos y de poder sentirse bien, ¿verdad? Teniendo esa protección. Esperemos que pronto se dé eso, así que le queremos agradecer estos minutos tan valiosos con nosotros en la mañana de cada día, licenciada Liz. Sin problema, estamos acá para lo que necesiten. Gracias, muy amable. La licenciada Liz Aguiar, psicóloga, con nosotros en la mañana de cada día ante este tema tan importante que estamos teniendo. Ahora nos vamos hasta Trinidad rápidamente, no paramos en la mañana de cada día. Fernanda Chamorro está en Trinidad en vivo y en directo, seguimos.